días a todos los oyentes que están caminando bajo esa poderosa mano de Dios. En el día de hoy quiero hablarles sobre una carta poderosa que se encuentra en la palabra en Filipenses capítulo 4 versículo 13. Dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el capítulo 4 de la carta a los Filipenses encontramos el poder para el vivir cristiano. El Señor es la fuente del poder que necesitamos. Mire, Él nos da las fuerzas para hacer frente a esas fuerzas contrarias, malignas y persuasivas que operan en este mundo, pero también que operan dentro de nosotros. Y me encanta la versión que dice: y a todo puedo hacer frente, pues Cristo es quien me sostiene. Hoy en día observamos a nuestro alrededor una lucha por el poder humano a nivel personal, en la sociedad, en la política, en lo económico, en lo comercial. Hasta en las iglesias se ve esa lucha de ese falso poder que trae tanta destrucción, sobre todo de las relaciones entre los seres humanos, también destrucción de las organizaciones, y definitivamente esto es lo que está acabando con todo, mire. Pero el poder de Dios produce en las personas todo lo contrario. Lo primero que hace es unirnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque lo primero que hace el poder de Dios cuando se revela en nuestras vidas es que nosotros reconocemos a nuestro Señor. Y una de las cosas más importantes que hace en nuestras vidas el poder de Dios es que nos transforma. Mire, el poder de Dios nos libera de todas esas fuerzas malignas que nos esclavizan y no nos dejan disfrutar de esa libertad en Cristo. El poder de Dios nos permite apartar todos esos escombros, esas ruinas, espiritualmente hablando, de la vida pasada y construir una nueva vida fundamentada en Cristo. Porque yo le digo una cosa: el fundamento en Cristo, nada ni nadie puede destruirlo. Así que cuando el apóstol Pablo dijo todo, quiso literalmente decir todo. Tengamos en cuenta que todo lo podemos, pero en Cristo, es decir, unido a Cristo, es decir, escúchenme bien, bajo la voluntad de Cristo, bajo el plan y el propósito, y dentro de esos planes y propósitos que Cristo quiere llevar a cabo en nuestra vida. El Señor, ¿qué hace? Nos proporciona ese poder para realizarlo, para llevarlo a cabo. ¿Cómo? Con esos dones de poder que el Señor nos ha dado. Así que, mire, esa vida y ese camino que usted y yo debemos seguir está trazado, pero debemos de seguir los pasos de nuestro Señor. Recordemos que Cristo es la cabeza de nosotros, que somos el cuerpo, nosotros somos miembros de su cuerpo. Usted tiene que actuar bajo el contexto de la voluntad y del propósito que el Señor tiene para con su vida. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que podemos llevar a cabo todo aquello que el Señor tiene preparado en este mundo hasta que partamos con Él. Somos como ese tren que va avanzando sobre la vía, sobre esos rieles, pero bajo la voluntad de Dios. Y cuando estamos bajo esa voluntad de Dios, nada ni nadie nos puede tener. Mire, en ese momento en que nos desviamos, perdemos esa posición gloriosa y dejamos de estar como bajo esa nube chequina. ¿Y por qué? Porque podemos desviarnos, ya sea por el pecado, por pretender actuar bajo nuestra propia voluntad. ¿Y qué va a pasar cuando sucede esto? Fracasaremos, no llegaremos a ninguna parte. Todo lo que hagamos espiritualmente se convertirá en ruinas. Y quiero dejarlos con esa promesa que está en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 7. Dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El apóstol Pablo, en esta carta a los Filipenses, nos deja muy claro que él había aprendido a depender de Cristo, a tener contentamiento no solamente con aquello que él hacía bajo la voluntad del Señor, sino con aquello que el Señor le había provisto. Mire, la vida de nosotros en Cristo se trata de estar gozosos, alegres, satisfechos y fieles aún en las situaciones más duras de la vida. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 11 dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y en el versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado.
En conclusión, quiero decirles y aconsejarles que Dios quiere que nos acerquemos a Él para superar cualquier obstáculo, cualquier dificultad en nuestra vida. Mire, el Señor nos está invitando a que tengamos nuestro corazón dispuesto para Él. Incluso aquellos que se han apartado de Dios, no importa, mire, la situación que usted esté pasando, acérquese a Cristo, entréguese al Señor, que Cristo le fortalecerá y usted podrá decir con toda libertad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios le bendiga.